Muy buenas noches. Hoy los psicólogos y psicólogas, al menos aquí en La Habana, tuvimos un día movido, agitado, creativo, lindo, interesantísimo, ¿no? El próximo día 13 de abril, el lunes, será el Día de la Psicología Cubana, de modo que, aunque la referencia venga muy de cerca, si tiene algún psicólogo o alguna psicóloga cerca, no deje de felicitarlo, de alguna manera, de agradecerle el trabajo, el empeño, el sacrificio, porque no lo duden, es una profesión tremendamente sacrificada y todo el tiempo en aras de las otras personas, del bienestar y la felicidad de la gente. Pero les decía que tuvimos un día agitado hoy, muy cerca de aquí, de los estudios del ICRT, más cerca todavía de la Facultad de Psicología, en el Parque Aguirre, ahí en Masón y San José. Tuvimos pues un día de psicología abierta para todos. Se reunió ahí la gente, se hicieron actividades de diferentes tipos, se expusieron trabajos, se presentaron actividades que realizan los psicólogos. Yo llevé mi psicopaquete, un paquete lleno de videos, libros de psicología, revistas de psicología, de entrega totalmente gratuita, el psicopaquete. Y bueno, estando ahí en la actividad, una persona se me acercó y me pasó una nota y me dijo, esto no es ni carta ni correo electrónico, esto es entrega directa. Que quiero compartir con ustedes y que, bueno, que nos induzca a una reflexión, a un conjunto de ideas, a un diálogo interesante. Dice así. Llevamos años trabajando en la construcción de una planta, obvio qué tipo de planta, una planta industrial, no una planta bien, que puesta en funcionamiento producirá un sustancioso ahorro de divisas y el producto resultante será de mayor calidad y empleabilidad en la industria y en los consumos de la población. Es decir, algo que va a representar beneficio para las personas. Las personas recibirán un servicio más estable y de mayor calidad. En el equipo, dice, acostumbramos a decir que estamos trabajando para hacer un poco más feliz a la gente. Que bueno, ¿no? Mi apoyo total, porque cuando uno entiende cuál es el sentido real de su trabajo, pues sin duda alguna el trabajo fluye mucho, mucho mejor. Bueno, dice que en el equipo acostumbramos a decir que estamos trabajando para hacer un poco más feliz a la gente. Lo hemos hecho con muy escasos recursos, trabajando mucho más allá de la jornada laboral, sabiendo que todo el esfuerzo es poco cuando del bienestar de las personas se trata. Bien, pero, llega, y me pone entre comillas, entre aspas, llega el control. Vamos a controlar. Y lo único que quiere saber, lo único que pregunta es, ¿quién controla el ajuste al presupuesto? ¿Quién lleva el control de entrada y salida de los recursos? ¿Quién es el responsable de controlar el gasto energético? ¿Con quién se han tomado medidas? ¿Quién conoce y quién no conoce la resolución X? ¿Quién? Burocracia, burocracia, burocracia. ¿Cómo no se les ocurre preguntar lo esencial? ¿Cuál es el efecto de beneficio, de bienestar, de calidad de vida que produciremos? Nosotros entendemos la necesidad del control, pero no al costo de hacer desaparecer el sentido mismo del trabajo. Bueno, muy interesante este asunto. Nosotros, de hecho, hace una semana estuvimos hablando de los efectos nocivos del control, de ese exceso de control, de ese quererlo controlar todo, que de alguna manera es favorecedor de que se produzcan fugas, de que se produzcan pues desmotivaciones, de que se produzcan, al fin y al cabo, concentraciones en operaciones burocráticas y no en las operaciones esenciales. Y aquí un poco esta persona también nos enfrenta a una realidad. ¿Cuánto, dándole una prioridad absoluta, excesiva, desmedida, y además que no le corresponde al control, podemos diluir, podemos hacer desaparecer la esencia del asunto, la esencia de la situación y en última instancia no entender dónde está aquello que tenemos que potenciar, aquello que tenemos que favorecer, aquello que tenemos que desarrollar. Y me llama mucho la atención, me gustó mucho esto porque fíjense qué interesante.
es a través de lo que se nos pregunta que nosotros podemos entender la incomprensión, la mirada errada, la concentración y el foco puesto donde no tiene que estar, por lo menos como foco priorizado, ¿no? A veces nosotros pensamos en las preguntas, en los cuestionamientos. Cuando alguien hace una pregunta decimos, bueno, la pregunta es una indagación, la pregunta es una búsqueda de información, la pregunta es un querer saber. Y yo digo, sí, pero además la pregunta, ¿saben qué? La pregunta nos dice mucho sobre el que pregunta. La pregunta nos dice muchísimo sobre hacia dónde le está concentrando su mirada, qué es lo que él para él representa, lo bueno, lo malo, lo que quiere saber no solamente, sino lo que está pensando de eso que quiere saber, ¿no? Y yo leía esto y inmediatamente hacía mis asociaciones personales, ¿no? De alguna manera es lo mismo que pasa con la pregunta del celópata, de ese celoso prácticamente enfermizo, que qué sé yo, la esposa llega con un ramo de flores a la casa y lo primero que le pregunta es, vean, ay, ¿quién te regaló eso? ¿No? Él no dice, ay, qué lindas flores, ¿y qué? ¿Te hicieron un homenaje? ¿Por qué te la regalaron? ¿No? Para entender la esencia del enfermo. No, no, no. Es lo que se pregunta es, vean, ay, ¿quién te regaló eso? ¿Ya? Y como eso podemos encontrar situaciones muy interesantes. De hecho, les voy a decir, justamente también estos días me hablaba una compañera, también psicóloga. Bueno, estamos festejando el Día de la Psicología un poco anticipadamente. Y me decía, hacen una auditoría de investigación. Y entonces te hacen todas las preguntas del mundo. El carro asignado, ¿dónde está? ¿Quién lo maneja? ¿Dónde se guarda? ¿Quién lleva el control del presupuesto? ¿Dónde están los soportes de...? Pero no te preguntan cuál es el asunto de la investigación que va a favorecer, en qué podemos apoyarla, cuáles resultados para la población, para la gente va a dar. No, esas no son cosas interesantes ni que importan. Lo importante es la burocracia operativa del control. Entonces, yo creo que esto es una cosa fundamental, que pensemos en ella, porque, bueno, miren, ya las podemos ubicar en muchos ámbitos de nuestra vida. Las podemos ubicar en nuestras relaciones institucionales, en nuestras prácticas laborales, donde definitivamente pueden generar, si las cosas no se hacen bien, pueden generar mucho malestar en las personas. Miren estos trabajadores empeñados, sacrificándose con escasez de recursos, como centenares, como miles de trabajadores en el país, ¿no? Y lo que le vienen a preguntar, y lo que le vienen a cuestionar, y lo que le vienen a mirar son cosas, yo por lo menos pienso, de segundo orden. No es que no sean importantes, ojo, no es que no haya que preguntarlas, no es que no haya que controlar, es que estas cosas no pueden diluir la esencia. Estas cosas no pueden opacar lo que es fundamental. Y podemos llegar al punto de lo secundario, pero no obviando lo fundamental. Podemos llegar al punto de las operativas necesarias que cualquier proceso necesita, pero no al punto de que se diluya la esencia, el sentido, lo que hace humanamente importante aquello que hacemos. Y repito, nos puede pasar en los escenarios laborales, en los escenarios institucionales, nos pasa en la vida de familia. ¿Cuántas veces preguntamos cosas que no nos damos cuenta y no estamos yendo al meollo del asunto, ¿no? A los padres nos pasa. Yo reconozco que cuántas veces yo no le decía a mis hijos, he pasado varios, no le decía, ¿hiciste la tarea? ¿Estudiaste? Respuesta invariable, sí, hice la tarea y estudié. Y cuando me daba cuenta, le preguntaba, bien, perfecto, lo esencial que te quería preguntar, ¿aprendiste? ¿Entendiste? ¿Puedes ahora aplicar eso o decir que eso forma parte de tus conocimientos, de tus habilidades, de tus saberes? Porque esa es la esencia. La esencia no es estudiar y hacer la tarea, la esencia es aprender, la esencia es enriquecerse. Pasa, insisto, ya puse un ejemplo en las relaciones de pareja. Entonces, reconozcamos que tenemos que ser muy reflexivos y muy cuidadosos cuando de preguntar se trata. En primera, porque la pregunta es una focalización en los asuntos.
Lo que se pregunta es lo que de alguna manera consideramos que es importante, que es necesario, que es imprescindible, no solo un asunto de información. En la pregunta está nuestra percepción de las cosas, en la pregunta está nuestra visión de las cosas. Y efectivamente esto necesita que no olvidemos, que no permitamos nunca que lo esencial, que el sentido de nuestro trabajo, de nuestra relación, de nuestra vida, se pierda en mecanismos que en última instancia son mecanismos burocráticos. Entonces, antes de indagar, indáguese. Antes de evaluar, evalúese. Antes de preguntar, pregúntese. Pregúntese si es lo esencial, si es lo fundamental, aquello que está motivando su relación con las otras personas. En definitiva, no se deje llevar por la burocratización del control, porque no lo lleva a ningún lugar. Deje que sea lo esencial lo que pregunte, y lo demás que no sea ni más ni menos que lo que es, lo de menos. Vale la pena.